Pues muy buenas tardes y bienvenidos, o bienvenidas también, a este directo especial que ya llevo anunciando que iba a ser con un invitado. La mayoría ya sabréis quién es, pero de todas maneras, antes de pasar ya a presentároslo y a charlar con él, ¿no? De todo lo que tenemos preparado. Pues quería dar las gracias a los nuevos seguidores del canal, a Freezer82, a Josema Park y a... algunos son difíciles de pronunciar, pero bueno, Sulbicot. Vale, pues Sulbicot, Josema Park, Ferece, he dicho Freezer, no, Ferece82. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal y espero que disfrutéis de lo que aquí bueno, de lo que aquí hablamos, ¿no? De sobre todo Fórmula 1 en particular, pero también de tecnología de aviación y otros menesteres. Y bueno, en particular, pues yo quería también presentaros al invitado de hoy, que lo tengo aquí, os lo voy a pasar ya para que podáis saludarle todos, al maestro don José Tellaeche. Lo de maestro, algún día os contaré eso, por Dios, ahorradme. Es, es una historia muy antigua. Bueno, muy buenas Vale. tardes. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, pocholos. Muy buenas tardes a todos, a todos. Te saluda. Jero me ha dicho que está afeitado. Yo no, obviamente. Pues mira, Steffi que estaba aquí comentando precisamente que es una de las que tuvimos con la que tuvimos la conversación el otro día. Así que ya puedes ver, sigo aquí afeitadico. Y Betty que Beatriz Apico que también nos saluda. Muy buenas tardes y bienvenido al canal. Espero que se escuche bien porque como tengo un poquito de cosa rara con Discord y demás, no sé, ahora si no que nos digan cómo se escucha. Yo te oigo estupendamente. Muy bien, pues si te parece, vamos ya pasando directamente al meollo. Pues cuando tú digas que como siempre yo voy a ciegas. Bueno, pues tenemos aquí la foto de la discordia, ¿no? La foto del Lotus 72, de ese Lotus que se nos quedó por comentar. Sí, que no llegamos el otro día, te nos pusimos a cascar y esta vez como había que llegar por narices lo hemos puesto lo primero, que somos muy malos. Así hablamos del 72 y luego ya nos complicamos todo lo que queráis. Bueno, pues aquí se le ve en Mónaco, me parece que este es con Fittipaldi, o sea que sería el año 72, el año de la victoria del brasileño como campeón del mundo. Y bueno, pues es un bicharraco que ahí donde le veis fue una inspiración para todos los equipos de la competencia y un caudal inagotable de ideas que con sus respectivas transformaciones, tuvo tres en concreto. Este es el D, luego hubo una E, y porque me parece, si mal no recuerdo, mira, esto tenía que haberlo mirado, si mal no recuerdo, en el 73 o 74 la FIA estableció una serie de normas para hacer más duros los monoplazas, más resistentes, mejor dicho, que duros no. Y entonces hubo una adecuación y ahí salió un poquito más largo entre eje y eje y bueno, pues al final el bicharraco este ahí donde le veis duró desde 1970 hasta 1975, que se dice pronto, imaginaros ahora que tuviéramos un coche que hubiera sido estrenado en 2015 o 2016 y todavía anduviera por ahí, ¿no? Funcionando. Y convivía con los coches que hacía Lotus Car, Lotus Racing, el team, y lo que hacía era un poco más o menos de comodín. Si algo fallaba, como falló, por ejemplo, el Lotus 76 o alguna experiencia anterior que quedó por ahí colgada, pues desempolvaban el 72 y el 72 seguía rulando. 20 victorias en 5 años. El último, bueno, realmente en 4 años, porque el último año realmente fue un rescate in extremis por el fallo del Lotus 76 y hubo que sacarlo, pero hizo muy, muy poquito. Pero ahí anduvo el gañán. Totalmente.
totalmente. Lo que pasa que, como hemos hablado tú y yo por privado, no tiene esa herencia que se le arroga, y sin embargo sí tiene otras herencias que no se destacan tanto y que hoy, pues así en primicia os las vamos a dar porque somos muy, muy simpáticos. Entonces, vamos a contar las cosas como hay que contarlas, ¿no? Entonces, así, en plan normalote, se puede decir que era un coche que sirvió de inspiración a los vehículos hasta 1976 y que está en la base del concepto que más tarde utilizará Colin Chapman y este Postware, o como, no me acuerdo cómo se llamaba, para generar ya el primer coche ala. ¿Por qué? Pues porque va a tener un concepto muy alineado con el centro, que lo vamos a ver ahora en la siguiente imagen, en la 2. No, tú me vas diciendo, pues yo voy aquí simplemente abriendo. Ya podéis ver que no es tan plano como se suele ver en algunas maquetas y demás, porque el que se suele reproducir, incluso con la denominación de 72D, es el 72E, que es el que corresponde a esa modificación de la normativa FIA, que hizo que los vehículos fueran un poquito más rotundos en los laterales para soportar mejor los golpes. Pero bueno, lo importante que vemos aquí en el diseño que os traemos ahora es toda la situación, cómo se coloca todo alrededor de una posición muy cercana al eje longitudinal del vehículo. Cuando uno se afeita se le escucha mal. Va a ser eso. Vamos a ver si puedo solucionar esto. A ver. Tengo aquí la mezcla de... Vamos a ver si ahora... No sé si se me escucha mejor. Vamos a ver. Yo te sigo oyendo bien. Sí, es que me están diciendo que se escucha muy mal, pero claro, es que no sé el mezclador cómo lo tengo. Y... Vamos a ver. Pues no sé, va a ser de difícil solución esto. Por mí no hay inconveniente en que lo hagamos en otro momento, Jero? No, dicen que ahora se me escucha mejor, parece. Pues si se escucha mejor, tiramos para adelante. Pues vamos a seguir, venga. Seguimos con el Lotus 72D. Bueno, pues como vemos aquí, y luego veremos otra imagen similar a esta, con una pequeña transparencia para que lo entendáis un poquito mejor, el vehículo está muy, muy empaquetado alrededor del eje longitudinal del coche, que es una de las, digamos, características del Team Lotus, del ideario de todo el invento, que era este Colin Chapman, y este tenía una manía una querencia especial por las vigas centrales, ¿no? Y por esa torsión que te puede permitir el juego tanto del eje trasero como de la parte delantera. Y es una constante en todos sus vehículos y la vamos a ver hoy alrededor del 72, pero luego iremos un poquito hacia atrás y podemos comprobar cómo ha ido siempre ejerciendo ese interés por tener el todo muy ceñidito, muy ceñidito, muy ceñidito. Digamos que le gustaban las cinturitas de avispa. Claro, porque al final cuanto más espacio ganaba alrededor de lo que era la viga central, para que nos entendamos, pues era un espacio que él podía utilizarlo para un montón de historias. Y entonces pues, a él le convenía este tipo de articulación. Y Maurice Philippe, que en este momento es su ingeniero su jefe el jefe de diseño es Colin Chapman. El ingeniero jefe es Maurice Philippe, que es un individuo, además ha venido también de la aviación, como Colin Chapman, que también fue piloto. Pues bueno, articulan sus ideas alrededor de este fenómeno porque tiene una ventaja que ahora os la explicará mejor Jero, y es el motor Cosworth. El DFV, que lo vemos ahí atrás entre las ruedas y lo que es el final del carenado del habitáculo,
Este se incorpora con el Lotus 49 y es el primer, forman el primer chasis autoportante, es decir, el motor iba por un lado, el habitáculo y el chasis delantero por otro, se juntaban y aquello funcionaba estupendamente. Sí, básicamente el motor funcionaba como elemento portante, fue el primer motor portante de la historia de la Fórmula 1. Como Colin Chapman tuvo mucho que ver en que Ford apoyara a Cosworth, que era inglesa, dentro de todas aquellas, que daría para otra aventura también, dentro de todo aquel fenómeno que se montó alrededor de la película Le Mans 66, sí, Ford versus Ferrari. Bueno, pues Chapman convence a Ford para que apoye, obviamente económicamente, con elementos más sustanciales, el trabajo de Cosworth. Y Cosworth desarrolla el V8 que tenemos aquí, pero claro, como Colin ha hecho tantas cosas buenas por ellos, pues Cosworth le va a tratar, esto les va a jorobar mucho a los anglosajones, porque siempre están con que Ferrari tenía sus cosas, pero bueno, aquí todos repartíamos para todos los lados. Y le va a hacer algo muy especial a Colin Chapman, ¿no? Y es que primero lo que es el afianzamiento del motor con el chasis, favorecerlo. Ya no era una cosa que tenías que agujerear el motor y agujerearlo todo, sino que ya venía preparado. Viene también preparado para sujetar las suspensiones. Bueno, hay una serie de cositas que van a favorecer que esta simbiosis que estamos viendo ahora aquí en esquema pues funcione a las mil maravillas y además prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Ese es uno de los elementos principales. El segundo elemento clave del éxito del Lotus 72 es que prácticamente es el primer vehículo que hace Lotus que no lo hace para clientes, con lo cual puede preservar un montón de secretos y los puede usar para sí mismo, claro, porque anteriormente trabajaba para otros equipos y eso de mantener el secreto de las investigaciones y de los proyectos y de cómo iban aplicándose, pues se volvía muy complejo. El 72 ya no, el 72 es un coche Lotus hecho para Lotus, con lo cual todo lo que es la esencia del vehículo, su diseño y demás, se queda en casa y eso le va a permitir durante un cierto tiempo pues seguir aprovechándolo. Un poquito como le pasó a Dan Gurney cuando inventó el Gurney, ¿no? El Gurney Entonces, Flash, que bueno, había gente que ponía el Gurney para abajo pensando que podía, y ellos callados como niñas, haciendo engaños, porque era un invento que habían tenido ellos y que era una cosa asombrosamente positiva y no querían pasárselo así como así a la competencia, lógico, entre otras cosas, ¿no? De hecho, José, que te iba a decir, tú lo sabes que cuando Colin sacó el Lotus 25, anteriormente todo el desarrollo del Lotus 25 fue gracias a la venta, bueno, del Lotus 24 y al desarrollo del Lotus 24 que ayudaron otros equipos de chasis tubular, y mientras el mariquilla de Colin, sin los lotusistas, no permiten decirlo así, estaba planteando el primer monocasco de la Fórmula 1, pero bueno, vendía chasis tubulares en el 24 a mansalva y bueno, ya estaba. Luego, una vez que ya pudo sentar sus reales, pues bien, pero aquello duró pues poco, y si duró un poquito más es porque llevaba a bordo a un tal Jim Clark, el escocés, sí. Que aquello era espectacular, ¿no? Por cierto, hace muchísimo leí un artículo sobre Jim Clark, que era un hombre que no le gustaba subirse al 25 porque se sentía ahí como diciendo esto es de cartón, ¿no? Por aquello de la flexibilidad, que hoy el leitmotiv del programa va a ser la flexibilidad, la torsión, la capacidad de torsión del vehículo, ¿no? Y el pobre Jim pues se subía con cierto reparo porque aquello era una cosa demasiado ligero. Mío, era una cosa, me pego aquí, me quedo en chascos, ¿no? Pero bueno, bueno, podemos pasar a la 1003. A la 1003. Ya llevamos 10 minutitos hablando del Lotus 72, que era lo prometido. Luego ya desbarraremos ya todo lo que queramos. Ya para que esta parte 2 pueda terminar por todo lo alto. Ay. Bueno, tenemos ya el 1003, Jero. Correcto. Además tenemos una bonita ala trasera de 3 planos. Esta ala trasera
luego hablaremos, cuando toquemos el 49B, que os gustaba tanto a ti. Es que ha habido cosas que he sintetizado porque ya has tratado tú en el canal, tampoco es cuestión de aburrir al personal con ideas. Tú hablaste mucho del 49B con Carlos Castillo, sí, señor. el distorraza. Exactamente. Y tienes un programa dedicado al 25, con lo cual, bueno, pues vamos a pasar sobre el 25 y el 33 y el 49, pues un poquito así, de aquella manera, para llegar a lo que realmente nos interesa. Bueno, este tipo de alerón surge cuando justito después de la prohibición de aquellos alerones tan grandes, bueno, tan altos, sí. Situados tan alto. Más que grandes eran altos. Efectivamente, luego hablaremos de ellos con más interés. Ahora mismo lo importante de esta fotografía es que este es el primer Lotus 72 que aparece en 1970 y lleva la característica de decoración dorada, roja y blanca del, ¿cómo se llamaba aquel? ¿El Gold Leaf puede ser? Leaf, exactamente, que también había vestido al 49. Y vemos ya los elementos clave del vehículo. Los frenos dentro del habitáculo, del chasis. Los frenos de disco, en vez de ir en las ruedas, en el interior de las llantas, van en el interior del chasis. En este caso, por eso sé que es el primer 72, tenemos dos entradas NACA, que en la otra vez dije NAPCA, porque NAPCA es una parte de los malos que de una cosa que estoy escribiendo. A mí se me van mucho las cortinillas. Perdona, José, un momentito. Estefanía nos dice que esta fotografía es cómica y lleva razón porque se ve el auto de Ring con el casco de Fittipaldi y tal. Dice, eso ha sido en Goodwood. Digo que sí, que eso es la colina de Goodwood. Sí. Pero aquí tenemos las entradas NACA. Correcto. Y tenemos los alerones trapezoidales. Es importante que retengamos esta imagen para lo que viene después, porque en el momento en que se aplican los alerones a los vehículos, sobre todo delante, al principio empiezan todos delante, el 49 también tuvo alerones delanteros, son una sección Newman, es decir, el extra 2 y el intra 2 son idénticos, tienen la misma cuerda. Y lo único que cambia es el ángulo de ataque. Entonces, aquí tenemos dos alerones y estáis viendo los sistemas donde se baten. Aquí podías girar un poquito más, un poquito menos, hasta conseguir el apoyo necesario. Sí, aquí hay para ir cambiando lo que se conoce como coeficiente de sustentación. En realidad es lo que vas cambiando. Entonces, como la parte delantera, por los neumáticos traseros, podemos comprobar que se iba con cierta facilidad, porque ahí tenías atrás una superficie de rozamiento con respecto al suelo bastante importante y una entrega de par considerable, pues la parte delantera tendía a irse porque tiene unos neumáticos más chiquitines, precisamente para favorecer el tema aerodinámico. ¿Qué se hacía? Se ponían los alerones delanteros y esto sujetaba el vehículo, la parte delantera del vehículo al suelo, y entonces podías conducirlo con más facilidad. A tener en cuenta también, que luego veremos diferencias, cómo estos alerones delanteros son trapezoidales y carecen de endplates. Entonces eran simplemente, pues eso, derivas que se articulaban para conseguir un tipo de resultado o un tipo de rendimiento en la parte delantera del Sí, conseguir tú mismo lo has explicado muy bien, conseguir un poquito de presión aerodinámica que te permita mantener el eje delantero en su trazada, que el piloto lo tenga más sencillo, pero en realidad no eran tampoco muy eficaces, pero bueno, era ya un intento de poder hacer. Vemos y perdona, Jero, que te corte, vemos que lleva dos gurneys, pero realmente Gurney inventó su gurney al año siguiente. O sea, esto sí, estas son las Tefi, que sí que además es Goodwood y encima mal planteado, porque ya le estamos sacando críticas por todos los lados. Vamos a desguazar el coche de un momento a otro. Qué plantilla. Importante también, tanto aquellos quejicas de las 18 pulgadas de las llantas, pues mirad qué llantas llevábamos atrás. Que luego hablaremos de neumáticos. Ay, las llantas. Exactamente. Y bueno, una vez que tienes ya el comportamiento del vehículo más o menos equilibrado, porque siempre hemos dicho que todos los coches nacen equilibrados. Pueden tener un poquito de tendencia a irse delante, un poquito de tendencia a irse detrás, pero son realmente los reglajes los que acaban convirtiendo en subvirador o en sobrevirador.
porque en principio tienden todos a ser neutros, salvo algunas hecatombes de vehículos que salen ya malos, los de 2021, por ejemplo, esos ya eran irreparables. Bueno, iba a hablar del famoso mito del Opel, pero eso lo podemos dejar para otro programa. Entonces, una vez que tienes articulado ya la parte delantera y con suficiente posado sobre el suelo, pues toca la parte trasera, y en la parte trasera tenemos un alerón que ha repartido la superficie en 3 alturas, precisamente pues para crear diferentes cargas y que no incida demasiado en la parte trasera. Esto es importante porque luego veremos la parte anterior y veremos la parte posterior. Es decir, el ala trasera, que vuelve, como os explicábamos antes, son secciones... bueno, vosotros lo llamáis Newman, no se da cuenta de que la sección Newman es simétrica, arriba y abajo, punto. Entonces, aquí tenemos poco interés en dar apoyo atrás. Es decir, hay que dar apoyo, pero hay un cierto cuidado en que no sea un apoyo extremo, porque no interesaba en este caso. Entonces, ahí tenemos... Además querían también conseguir querían conseguir esa velocidad punta necesaria. Si daban mucho apoyo atrás, ya empezaba a haber problemas con ese aspecto. A la mismísima forma. Tenemos es importante, aunque luego veremos, hay una sección de los 49 que la hemos sacado para otro tipo de cosas, pero la posición tan alta de los alerones, aquellos alerones famosos que después del descalabro que hubo en Montjuïc fueron prohibidos radicalmente porque eran peligrosísimos, se alejaban tanto del vehículo precisamente para generar menos carga cuanto más lejos del vehículo estaban. Entonces, aunque parezca una tontería, esto tiene también mucho que ver con aquellas toberas maravillosas que tenían los coches hasta 1975 y se prohibieron en 1976. Y la más famosa de todas, aunque no la hemos retratado, la del Matra, que tenía ¿cómo se llama? El air intake, estoy intentando acordarme. Subes mucho la entrada del snorkel, la presión abajo, porque esto funciona como una biela, ¿no? Entonces, si recibe el impacto del aire arriba, presión abajo, pero cuanto más lo separes, pues menos presión recibirá la parte baja. Aquello no era por sacar pecho y decir, mira qué snorkel más bonito tenemos, el más grande de todos. De hecho, aquello lo prohíbe la FIA y lo sustituyen por unas entradas en los laterales del habitáculo. Esto me estoy desbarrando, luego volvemos al Lotus, tranquilo. Y las entradas laterales en los habitáculos van adelantadas, porque volvemos a la relación longitud-presión. Es decir, entra el aire, empuja, y la presión sobre el tren trasero se limita más que si estuvieran más cerca, porque entonces recibiría más bocanada y el golpe sería un poquito más fuerte. Básicamente ese es el sistema que seguimos. Y ahora ya podemos pasar a la 1004 y me callo la boca con estas cosas porque si no, no acabamos el programa ni salimos del 72. Ya, que nos conocemos. Antes ya he cambiado la foto, he puesto la 1004 porque además está muy interesante, pero también quería comentar, Steffi nos preguntaba que el 72 tenía fama de ser un coche nerviosito, al contrario que los Tyrrell de Stewart, que sí anda en lo cierto. Sí, pero que no se me adelante esta vez, dile. No, es que el problema del nerviosismo lo vamos a entender cuando lleguemos a la 5. Entonces, sí. Era un coche relativamente corto con un volumen de neumáticos traseros generosote. Sí. Pero como estaba tan implicado con llevar todo al centro, al eje. Cualquier movimiento, cualquier impertinencia del aire, pues o del suelo, pues lo volvía inmanejable. Pero con esto han convivido los pilotos todos tranquilamente pues prácticamente hasta que ha salido ahora Lewis Hamilton del coche con Chavita. Estas eran cosas que les pasaban a los pilotos y las llevaban bien. Como anécdota puedo decir, en este GPcast del lunes estuve comentando precisamente sobre el porpoising, sobre todas estas cosas. Y me hizo gracia porque comenté que un auto de Fórmula 1 por definición ha sido siempre un coche muy duro, con una suspensión muy dura, muy a tabla. Entonces los pilotos siempre han sufrido esa sacudida y esos golpes dentro del habitáculo. Lo que pasa que, hombre, quizá ahora ya la cosa se ha ido un poco de madre, pero lo han sufrido y no creo que vayan a dejar de sufrirlo. No.
de que, es que todos los vehículos, además así, además en la postura actual, que van tumbados con las piernas levantadas, es una postura incómoda y se busca una comodidad suficiente para hora y media de conducción. Sí, lógicamente, sí. Los coches de Le Mans, que acabamos de pasar la cita de este año, que tienen también la misma configuración del piloto, los asientos son más blandos, son un poquito más mullidos y están un poquito más preparados para ser cómodos un poquito más. Y en un asiento de rally, por ejemplo, ves que el bucket está mucho más levantado de la espalda, el piloto va más erguido, no va tan tumbado como en un Fórmula 1. Entonces, volviendo a la contestación que le estábamos haciendo a Fanny, realmente es demasiado par de potencia atrás perdón, demasiado traslado del par potencia atrás por los neumáticos y muy delicadita la parte delantera, porque con esa sección de neumáticos y simplemente con el pico de pato y todo esto, pues a veces no daba para ser solvente en una curva y entonces tendía a irse y de ahí teníamos aquellas maravillosas pérdidas de culo al entrar en ciertas curvas porque los pilotos pues contravolanteaban y demás para controlar el vehículo. Otro coche terriblemente nervioso fue el Tyrrell de 6 ruedas, el P4, el P34. Porque él tenía los dos ejes delanteros, claro, parecía que eran dos ejes, pero realmente el punto desde donde se movían estaba muy cercano a los neumáticos traseros. Sí, y en realidad no había mucha palanca del eje delantero al trasero. Entonces, lógicamente, pues los coches se iban y eran nerviosos y así estábamos. Pasamos a la 1005. Un momentito. ¿Has quitado? No, está todavía la 1004. Han desaparecido las entradas NACA. Yo todavía voy a acabar inventando términos. Las entradas NACA. Y vemos ahora que los alerones delanteros llevan en plate y son rectangulares. También llevan el gurney, famoso. Este ya podría llevar el gurney porque era un modelo que ya había. Por cierto, ya había llegado. José, te saluda Juan MRD14. Dice que un gusto conocerte después de todos los años de Safety Car escuchándote. Pues aquí estamos, Pocholo. Entonces tenemos ya unos alerones rectangulares y con end plates que ya tienen un trabajo que ya no será el diseño directamente von Neumann que hablábamos antes, sino que seguramente el Intra 2 y el Extra 2 tendrán diseños diferentes precisamente para favorecer ya que hagan un poco que consigan un poquito de downforce. Sí, ya sí se busca la carga aerodinámica por buscar carga. Vamos y otro ¿Vamos importante, a la 1005 entonces o...? Sí, vamos al otro. Yo voy contando. Otro dato importante es que os deis cuenta que el perfil del 72 no es rectangular, sino que es una curva que va subiendo hacia arriba. Es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando impacta el aire en una superficie inclinada, la resultante se reparte en este caso un poquito más atrás de los neumáticos delanteros. En el caso del M23 de McLaren, por ejemplo, se repartía adelante, porque era un perfil rectangular y solamente el pico de pato era el que tenía inclinación. De hecho, si mal no recuerdo, ahora que estoy recordando, el que llevaba Fittipaldi, con el que ganó el campeonato del mundo, 74, ¿no? 74, sí, el 74. El 75 sí. Fue Lauda, ¿no? Si no recuerdo mal. Exactamente, y el 76 Hunt con el otro, con el M23, pero sin el snorkel. Ajá. Entonces, hay un primer... Habría sido bonito haberlo sacado, se me ha olvidado, disculpadme. La sección de la nos, de la nariz del M23 de Fittipaldi es muy estrechita adelante y se va anchando hacia atrás, precisamente para ese reparto del golpe del aire y que presione delante del eje delantero y ayude al trabajo de los alerones. Mientras que en el M23 de James Hunt tiene ya mayor anchura, porque se controla mejor todo lo que es la aerodinámica general del morro y ya no hace falta andar con tantas sutilezas. Correcto. Esto es importante que lo digamos, para lo que veremos luego. Otra cosa para la que sirve, quería comentar y añadir, las formas de cuña vienen muy bien para reducir lo que se llama superficie frontal expuesta al aire. No es lo mismo tener hombre, en este caso concreto además, como acabas de decir, me interesa mucho inclinar el morro
incluso hacer una zona como aplastada, o no, para que el aire me ayude a generar carga en ese punto concreto, y luego después que el resto del coche sea una superficie inclinada. Me da igual que sea curva o recta, en el caso de que sea recta es más fácil de diseñar que si es curva, y repartimos mucho mejor la carga precisamente por eso, porque la superficie frontal expuesta al aire se reduce, aunque la superficie real de toda esa parafernalia sea mayor, pero en realidad el aire es como si se encontrara con la mitad o menos de esa superficie, y ayuda mucho a dirigir el flujo y sobre todo a la velocidad punta del vehículo. Sí, al final está reduciendo resistencia al avance y además optimizando lo que es la penetración en el fluido, vamos, en el aire. En el aire, sí, correcto. La 1005, ¿ya la has puesto? Sí, está, lleva un ratito. Es la que hemos visto en segundo lugar. Lo que pasa es que ahora hemos hecho un esquema para que podamos ver por dónde iban las ideas o lo que era la firma de Colin Chapman en la mayor parte de vehículos, como veremos más adelante. La viga la he marcado en gris, y luego si tiramos líneas seguidas por la parte superior por el triángulo el brazo anterior del triángulo superior. Es que las suspensiones son muy jodidas. Vemos que está lanzado hacia el culo del piloto, hacia el habitáculo, el centro del coche. Entonces, esto está cerca de lo que podríamos llamar el centro de masas. ¿Me equivoco, Jero? Más o menos andaría por ahí el centro de masas tirando así. Probablemente sí. En este coche concretamente el centro de masas es probable que esté por ahí cerca. Si no está ahí debe estar un poquito más retrasado, en todo caso. Pero no creo que ande muy lejos de ahí. Y entonces lo que obtiene Colin, y en este caso Philippe, son, pues eso, un esquema en el que tenemos la viga que decíamos antes y luego teníamos como un triciclo. Y tú mueves la viga y lo de atrás se va a mover un poquito a la contra, así, que es que estoy sacando los brazos fuera, que es donde ocurre lo importante, y tenemos así, pues, funciona, y eso te asegura la sujeción del vehículo al suelo, el aporte de la tracción adecuado, etcétera, 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 etcétera. Podemos pasar a la 1006. Sí, además, por completar un poco, básicamente lo que trata es de transmitir las fuerzas de manera que esas fuerzas se transmitan íntegramente al eje longitudinal del vehículo y sobre todo lo más cercano posible a ese centro de gravedad, siempre buscando ese centro de gravedad para que el vehículo sea lo más manejable posible para el piloto, para que el piloto no se encuentre con sorpresas ni cosas raras. Y ahora en la 6 tenemos el Lotus Eleven. Por cierto, un coche muy curioso. Siempre me ha parecido este coche muy interesante. Pues tienes, ya creo que podemos adelantarlo un poquitín, en la 3003 vemos que ya en 1956... La 3003, un segundito. Aquí. Y luego vuelves a la 1006. Sí. Esto es simplemente una... Vemos que en 1956... Colin Chapman ya está utilizando los discos de freno pegados a lo que es la transmisión, dentro de lo que es la carrocería. ¿Qué consigue con esto? El eje del que estamos hablando todo el rato, y luego encima un bajo centro de gravedad con mucho espacio para poder funcionar alrededor, porque lo que vamos a tener en la parte delantera es el motor, y entonces donde teníamos la V... y el espigón, pues en el Lotus Eleven tenemos la V y el espigón. Es decir, es un esquema que en casi todos los coches de Colin Chapman lo vamos a encontrar de una u otra manera, siempre te vas a encontrar con algo parecido. Sí, era totalmente un obseso de ese tipo de mecanismo. Era de esos coches que hacía para otros equipos también, con lo cual... Bueno, prestaba secretos, pero procuraba guardarse lo mejor. También era listo para eso. Por cierto, quería comentar que otro obseso del centrado de las masas era Mauro Forghieri. Y de hecho, Mauro Forghieri trabajaba sobre otro concepto, porque los motores de Ferrari, los V12 en general, sí, eran mucho más anchos. Y eran que esa es la gran ventaja mecánica. Con el Cosworth. Era estrechito. Y bueno, le venía como un guante de gamuza para sus historias, porque podía trabajar
prácticamente en el puñetero eje longitudinal con absoluta tranquilidad. Sí. Bueno, volviendo a la 1006, ¿no? ¿O ya pasamos? Pasamos ya a la 1007 porque vamos a ver el Type 40. Qué bonito es un este coche. Es precursor del Lotus 88, el de doble chasis. Correcto. Y tenéis hecho un montaje para que podáis verlo. Estaba hecho el chasis principal de aluminio, que es el central. Y ya veis cómo tiene también esa peculiaridad de ir hacia el interior, de buscar triángulos y rectas para tener unas buenas vigas. Y luego el subchasis inferior estaba hecho de fibra de vidrio. Y el subchasis superior, ya lo que daba la forma a la carrocería, estaba también hecha de fibra de vidrio y de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. El invento, este cochecito, por cierto, hoy están mis compañeros de Cañas no, ¿cómo es? Bueno, estoy Juanjo, Carlos, Luis y compañía, están hablando precisamente de Gordon Murray y su amor por los coches de Colin Chapman. El Elan, este es el Elise. ¿Elise era? Sí, este es el Elise. Sí. Y como luego también el Europa y el Sprint, que se escribe con E, porque no recuerdo la anécdota concreta, pero todos los coches de calle de Lotus siempre empiezan por E. Manías que tenían, o sellos de identidad, o como queramos llamarlo. Pero volviendo al tipo 14, tenemos pues eso, un chasis de aluminio que es flexible, y un subchasis inferior y un subchasis superior, que lo que hacían era aprovecharse de esa flexibilidad, con lo cual tenías un coche de competición baratito, funcional y muy ligero, efectivamente. Sobre todo porque Chapman estaba obsesionado con cada kilo de más, ya estamos perdiendo prestaciones. Era una locura, realmente. Ahora en la siguiente foto, que ya podemos ponerla, la 1008, se ve en el Lotus 77 aquí el follón que se monta en el tren delantero para mantener. Ahí están los frenos de disco, más las amortiguaciones, más todo está ahí. Todo eso además recurriendo a esquemas de suspensión más complejos que no son otra cosa nada más que brazos adicionales que necesitas para transmitir esos movimientos. Ya está, no es otra cosa. Mira, detrás estamos viendo uno de los MP3, que aunque es de los que lleva snorkel, es de los que os decía que tiene el pico de paz. Efectivamente. Y con esta parte, pues ya más o menos hemos hablado del 72. Y ahora vamos a hablar de otras cosas que llevaron al 72 y que luego el 72 fue prestando a otros vehículos. Muy bien, pues pasamos a la 2001 entonces. Sí, empezamos con la 2001 y a ver, ¿cómo lo digo sin que se ofenda a la gente? La Fórmula 1, bueno, en realidad todos los deportes o todos los seguidores de ciertos deportes piensan que su deporte es el más fabuloso del mundo y que ha sido siempre así desde sus inicios. Y la Fórmula 1 tiene este concepto de que éramos la máxima expresión del automovilismo deportivo desde toda la santa vida. Y no es cierto. Es hasta tal punto no es cierto que siempre hay una controversia abierta con las temporadas 52 y 53, en las que, como no había fabricantes para participar en F1, se bajaron los requisitos a los que se utilizaban con F2 y, bueno, se les llamó Campeonato Mundial de Fórmula 1, aunque propiamente dicho serían Campeonatos Mundial de Fórmula 2, pero bueno, ahí lo dejamos. En los años 60 tenemos que entre el 1961 y 1965 nuestros coches, los de Fórmula 1, tienen motores de 1.500 centímetros cúbicos. Estamos en un contexto de ahorro energético. Los árabes están poniendo ya tontitos con las... Bueno, tontitos no, con toda la razón del mundo, contra las petroleras inglesas y estadounidenses. No está la...
curioso que haya utilizado lo del contexto de ahorro energético, porque parece que estamos hablando de hoy día, no es de los años 60. La vida se repite, y la historia son ciclos. Es decir, a poco que conoces un poquito de historia, te manejas bien. O sea, son ciclos. Yo que me manejaba bastante bien con los piratas de la época del siglo de oro y la época floreciente pues, y te das cuenta que claro, seguimos igual con el mismo pirateo. Es decir, cuando nuestros atuneros van a Somalia a pescar en aguas internacionales protegidos por barcos, pues estamos haciendo cosas muy parecidas a lo que hacían los barcos ingleses o los barcos holandeses cuando iban a las Antillas y estaban protegidos. Realmente estamos todo el santo día dando vueltas a las mismas cosas. El ser humano es muy, muy cíclico. Una cosa que quería apuntar, Josete, los motores de 1500 centímetros cúbicos eran de aspiración natural, ¿no? De lo que se llama atmosférico, que no llevaban turbo ni sobrealimentación de ningún tipo. Ahora voy a contarlo. Había intentonas de turbo, ya había aparecido una turbina, me parece, en 1954 en Le Mans. Sí. Había una serie de intentos, pero no se formalizaban porque realmente costaban mucho dinero y había poca manera de rentabilizarlos. Entonces, bueno, pues eran cosas que iban quedando un poquito anecdóticas por ahí y que iban funcionando. Y a lo que iba es a que entre el 61 y el 65 nuestros coches son livianos y, como decíamos en el anterior programa, que debéis verlo, porque ya me ha pasado el F14 por encima, pero hay que verlo, en el anterior. El F14 es que ha puesto la postcombustión y ha tirado millas. Me dice una mañana, Jero, José, nos ha pasado el F14 por encima. Casi me salta el café. Dios bendito. Bueno, centrémonos, Jero, que nos perdemos. Entonces, el peso de la creatividad, el peso de la evolución tecnológica y el peso de todo lo que va a ser útil años después no está recayendo en la Fórmula 1, porque, como decíamos, lo que repetía en el anterior programa, realmente con 1500 centímetros cúbicos, 200 caballos de potencia a lo sumo y ruedas estrechitas y demás, pues tampoco había mucha cabida ni para aplicar novedades aerodinámicas extremas ni para hacer virguerías. Bueno, pues eran cochecitos, pues eso, sencillitos. Esa era nuestra Fórmula 1 en la primera mitad y un poquito después de la década de los 60. Mientras que en el Mundial de Resistencia, y por supuesto con el Automóvil Club del Oeste en Le Mans, pues se estaba trabajando a destajo. O sea, en breve tiempo llegamos a las bestialidades de los GT40 en 1966 y de los Porsche 917 de final de década y comienzo de la siguiente, 70 y 71. Que vuelva a intervenir la FISA en aquel entonces y por otra vez temas de contención de contaminaciones, de evitar consumos elevados, etcétera, etcétera, y vuelve a y esta parte, aunque no pensábamos tocarla, el final de la época de los monstruos de Le Mans, los 512 de Ferrari, toda esa peculiaridad que había ahí con aquellas barbaridades de coches, al irse el Mundial de Resistencia un poquito de la punta de la tecnología, esa punta de la tecnología va a trasvasarse a la Fórmula 1. Y va a trasvasarse a la Fórmula 1 porque las principales marcas de neumáticos de entonces empiezan a apostar por la Fórmula 1 porque es un campo de experimentación fabuloso para ellas. Entonces tenemos a Firestone, tenemos a Dunlop, tenemos a Goodyear, que empiezan a interesarse por la Fórmula 1 porque dicen, coño, aquí esto ya empieza a ser majo, ¿no? Claro, esto empieza a ser así a partir del 66, que es cuando ya subimos a 3.000 centímetros cúbicos y obviamente atmosférico. Y obviamente pues ya hay posibilidades de ir investigando más cosas y como vimos en el anterior programa también, y perdonadme que me reitere tanto, pues ya tenemos la aplicación o el intento de aplicación en el BRMP 422, sí, etcétera, etcétera. La tecnología, como hablábamos, ha confluido, ya hay ideas y ya hay mecanismos, herramientas para poder llevarlos a cabo. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque ahora pasamos a la 2002. Sí, bueno, ya la tengo abierta, la del Ford GT40. Exactamente. Ya tenemos unos neumáticos ya
brutales atrás, tenemos los aletines delante para equilibrar todo lo que era la presión trasera. Desde 1964, por ejemplo, en Le Mans ya era típico ver terminaciones en culo de pato de las carrocerías. O sea, había una intencionalidad aerodinámica infinitamente mayor que la que teníamos en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque eran unos bicharracos que desarrollaban una potencia tremenda y iban a unas velocidades exageradas. Ese es el fundamento. De hecho, iba a decir que si miramos solo la silueta del vehículo, el diseño en cuña está presente, porque se ve perfectamente como el morro se busca que sea todo lo bajo posible y como la parte trasera del vehículo se busca que sea lo más alto posible para poder compensar esa potencia de la que estábamos hablando. Un chascarrillo que no va, porque ni siquiera sé si fue cierto o no. Acordaros de que en la película Le Mans 66 hay un momento en que Christian Bale se acerca a Carroll Shelby. Ken Miles se acerca a... ¿Qué personaje interpretaba Carroll? No me acuerdo. No, era Carroll Shelby. Lo que pasa es que llama a uno por el nombre del actor y al otro por el nombre sí, eso iba a decir, ¿eh? Entonces va Miles a decirle a Shelby que tienen un problema en el fondo plano en el fondo, porque claro, eran planos en el fondo del GT40 y que lo iban a resolver con unas cuñitas de madera. Eso él no lo puede explicar mejor. Es decir, para mantener la capa límite que siga funcionando adecuadamente, le metes unos creadores de vórtices que rompen y enseguida se vuelven a plegar, y en vez de generarte resistencia al avance, pues te permite un aprovechamiento del caudal, sí, pues en todo el recorrido. Aquí se puede decir en plan fact, ¿no? Como vamos de anécdota y demás. Los vórtices trabajan normalmente, a ver, un flujo turbulento no es bueno para mantener la capa límite, o sea, eso ya pasamos de ahí, pero lo interesante de los vórtices es que tienen mucha energía, entonces ya no me importa que sea un flujo turbulento, porque en este caso sí puedo orientarlo hacia donde a mí me interesa y mantener, como ha dicho bien José, esa capa límite sin desprenderse, y por lo tanto pues el fluido va a donde yo quiero y no a donde el fluido quiere, que es lo que hace normalmente el aire. El aire quiere irse lo mismo que el agua, hacia donde más cómodo sea. Normalmente. Entonces, allá tenemos, esto es de 1967, este bicharraco. Ahí donde está. Precioso, y todavía ya os decía hace un momento que en 1970 y 71 vamos a llegar a los monstruos sagrados, que son el Porsche 917 y los Ferrari 512. O sea, aquello ya más no se podía pedir. Claro, tenías una potencia descomunal que tenía que ser trasladada al suelo, una tecnología de neumáticos que había trabajado con ellos y que ya estaba en su cumbre. Aceites, combustibles, o sea, toda la tecnología que lleva pareja el desarrollo de un vehículo de competición, de un prototipo, y ya estaba funcionando en alto rendimiento. Y eso lo va a heredar la Fórmula 1. Eso lo va a heredar la Fórmula 1 a partir del 66. Entonces, podemos pasar a la siguiente foto, que ya ni me acuerdo cuál era. La 2003. 2003, pues estamos con un precioso Lotus 25. Pero en su momento, y al que yo he echado alguna coprilla de vez en cuando, porque es una virguería de cacharrito. Este es del 62 y estuvo operativo, me parece, perdonadme, hasta el 65, creo. Sí, cuando cambió, justo cuando cambió la normativa. Exacto. Y le permitió a Chapman sacar la cabeza, porque todo aquello que nos contaba Jero antes, de que estaban vendiendo Lotus 24 a cascoporro, pues esto justificó. Y con Demontes tenemos un coche que se podía vender mejor, obviamente con más dinero, y bueno, además funcionaba de maravilla, que es el que tenía sus reparos Jim Clark cuando se montaba. Sí. Bien, este es el 25. Yo le considero, ahora va Jero y me da un pescozón, el primer coche que está diseñado como masa suspendida. Y me voy a explicar. Entre las ruedas delanteras y las ruedas traseras podemos trazar unas finas líneas y colocar justo en el centro el volumen del chasis. Otros coches tienden a llevarlos más para arriba. Este es el único que va justo en la misma raya. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, las inercias que afectan al chasis, pocas, porque volvemos a repetir lo que decíamos antes, eran muy ligeros.
eran muy ligeros. Entorpecía un poco la labor de los neumáticos y entonces funcionaba a la misma maravilla el conjunto. Era rápido, en curva se agarraba a todas las inclemencias del giro, era una auténtica maravilla. Luego tiene un dato que muy pocas veces se suele reflejar, y es el curioso sistema aerodinámico, que este sí se lo parió Colin Chapman él mismo, que rodea el cristalito, bueno, el plexiglas del habitáculo. Si os fijáis, tenemos casi un EVDAC de los que conocemos de los coches actuales. Una entrada por donde fluye el caudal delantero y luego una deriva con otra inclinación que lo que hace es llevarlo por encima de la cabeza del piloto. Esto no lo había pensado absolutamente nadie entonces. Se llevó al extremo en un Renault... ¿Cómo se llamaba aquel Renault? De hace 20 años, una cosa así, que llevaba, en vez de un cristal delantero, llevaba un alerón horizontal, que lo que hacía era trasladar todo el aire y te lo llevaba por encima. Realmente parecía que llevabas se llevaba los mosquitos y se llevaba todo. Era una auténtica... No recuerdo ahora. Lo que sí te puedo decir es que además se sumó al ya lo que adelantaba el Lotus 24 del piloto muy tumbado, cosa que hasta entonces los pilotos no iban tan abajo, tan buscando ese esconder al piloto, ¿no? Exactamente, por aquello que te decía que yo creo que es uno de los mejores ejemplos de masa suspendida. Es decir, realmente está suspendida, está ahí en el aire, ¿no? El siguiente ejemplo que tenemos es el 2004. Se lo vamos a poner ahora mismo, que vamos a ver el mismo Lotus, pero la parte trasera. La he sacado simplemente para que veáis, porque el 25 es el primer monocasco de nuestra historia, pero todavía tiene cuna para albergar el motor. No me equivoco, ¿no? No. De hecho, era una prolongación que se hacía al monocasco y, como bien has dicho, era una cuna a la cual se dejaba caer el motor encima. Literalmente como se hace en las cunas actuales, vamos, no tiene mayor misterio. Me ha interesado esta foto porque se ve perfectamente la cuaderna posterior, la última cuaderna. Esa parte negra que va por encima de lo que es el bloque de transmisión y por delante de los bujes. Correcto. ¿Lo veis? Bien. En un hilo que hice de estos payasos hilos payasos míos, no los payasos. Siempre estoy igual. Yo hablaba de la construcción naval como ejemplo de lo que eran los monocascos. Entonces, no sé si tenéis un poquito de idea de por dónde van los tiros. En la construcción de forro a traca, que son los duros, los galeones, las naos, todo lo que son los barcos más o menos que conocemos, primero se establecen las cuadernas y sobre ese dibujo de las cuadernas se van poniendo las tracas. El forro se llama la traca, el pedazo de madera, que si va a ser más curvado es un poquito más largo, precisamente para poder modelarla, etcétera, etcétera. Y se van juntando, taca. Las separaciones se calafatean con una especie de asfalto galipó con estopa, que también era muy laborioso las labores de calafateado, pues había que impermeabilizarlo. Pero del norte vinieron los Drakkar y los Nor vikingos. Que la construcción es en tingladillo, que se llama, en terminología naval. Entonces, a partir de la quilla, ¿se me ve? Sí, a partir de la quilla, empezamos a poner tablas que cuando una tabla está puesta, la siguiente la solapa. Es decir, la solapa desde aquí. Y a esta la vuelve a solapar otro. De manera que se estancan ellas solas. ¿Qué ocurre? Esto es muy dúctil. Y volvemos a la teoría de Chapman. De la torsión. Cuando se encajan las cuadernas, se hace un poquito más robusto, pero sigue siendo dúctil, que era algo maravilloso para las tormentas de los mares del norte. Aguantaban aquello, lo que no aguantaba un barco normal, que se iba a pique en cuanto le metía 2 castañazos el mar, pues un Drakkar o un Nor te lo aguantaban todo y alguna cosita más. Y entonces he sacado esta fotografía simplemente para que viéramos cómo el esquema es un subchasis inferior, un chasis superior en el que tenemos la
la parte de la carrocería y que realmente no tiene función portante. No, el que la tiene carrocería función simplemente lo que hace es cubrir todo ese chasis y tratar de que el aire no se cuele por donde no quiere y que vaya un poquito mejor hacia atrás. Tenemos una serie de cuadernas que van por encima de las piernas del piloto, la primera que va a sujetar el volante y los relojes, etcétera, etcétera, otra posterior por delante del motor y la última, que es esta, la que podemos apreciar ahora. Se ve perfectamente por delante de lo que es el palier de la rueda trasera. Exactamente. ¿Os ha gustado? Seguimos. Ahora Seguimos hacia adelante. Pues vamos a otra fotografía más del Lotus. El 33. El 33 nace todavía con la normativa de 1500. Sigue siendo chiquitito y muy bajito. Exactamente, y además con los amortiguadores situados muy bajos y muy inclinados, como se puede ver en esta pequeña imagen. Y por el tamaño de los neumáticos, yo imagino que ya es cuando ya puede montar los motores de 3.000 centímetros cúbicos, es decir, este ya es el cambio de normativa. Seguimos teniendo el sistema del plexiglass que hablábamos antes y funciona estupendamente. El siguiente número que tenemos me parece que ya es a ver que lo miro, el 49. Sí. El 49. Un esquemita, y el 49, un bonito esquemita. El 49 es el primer coche en el que chasis y motor, por separado, configuran un objeto único. Hasta ese momento había una cuna para sujetar el motor. Desde el momento de la aparición del 49, esa cuna ha desaparecido. El Cosworth se engancha al subchasis delantero y a partir de ahí, bueno, pues volvemos a tener el mismo esquema que estamos hablando siempre de un Chapman, pero con un funcionamiento más adecuado. Sí, básicamente lo que se buscaba era aliviar un poco al chasis principal del trabajo torsional que le ejercía tanto el eje trasero como el delantero, reducir peso porque ya no necesito hacerle esa cuna al motor, porque ya el motor no necesita cuna ni necesita nada, ya el motor por sí es portante. Y por último, el bloque del motor es muy rígido, es una estructura ultra rígida que me sirve para sujetar esas suspensiones traseras y además que las suspensiones traseras trabajen mucho mejor. Si los apoyos de la suspensión trasera no se mueven, la suspensión no va a transmitir movimientos parásitos y por lo tanto el coche va a ser en principio más dócil. Luego ya habrá otras consideraciones, ¿no? Pero en principio es así. Sí, exactamente. El del intermedio es el del que tenía el alerón arriba. Hubo algún modelo más que en vez de tener aletines como este, también tenía un alerón delantero a cierta altura. Y vemos una cosa que hablaremos luego, que es alejarlo tanto era por lo que hemos hablado antes de evitar demasiada presión sobre sobre el eje trasero, y otro era evitar en todo lo posible que el calor residual del motor pudiera afectar a la aerodinámica. Cuanto más lo alejabas, pues obtenías un aire más limpio. Sí. Pero ya podemos apreciar que tenemos una nariz que ya no es como el modelo verde, sino que es un poquito más afinada. ¿Lo percibís? Como más chata. Cosa que se nota todavía más en el último modelo, el que está abajo. Entonces, hemos bajado por completo. Hay que abrir ahora unas aberturas para que salga el aire del radiador principal, porque lo hemos tenido que inclinar un poquito. Y este es el maravilloso 49. Bueno, pues el 49 se dice siempre que es el precursor del 72. Y no es así, como veremos ahora mismo. Pasando a la 2007. El 49 hay que decir que fue también un modelo maravilloso, uno de los mejores Lotus de toda la historia, pero no, precisamente como ha dicho bien José, el 72 se basa en otros conceptos mucho más avanzados de lo que hemos visto en el 49. Así que ahora que estamos ya en este empaque es del 60 un momentito, este es del 65 también. Pero aquí Lotus se enfoca a otra disciplina que no ha tenido los problemas que tenía la Fórmula 1, que es la IndyCar, y concretamente la Indy 500, las millas de Indianápolis. Y este es el primer, porque hizo dos, el primer Lotus
que corrió... Con motor de turbina, ¿no? No. Ah, Este no era... de turbina. Ford. Aquí es cuando Chapman entabla relaciones con los Ford, con la familia Ford, vamos, y luego lo que derivará en lo que hemos hablado antes de los Cosmos. Ya, sí, perdona, que me he Este adelantado. Este es el 38, que lleva pues una barbaridad de caballos detrás, pero es un coche más o menos convencional, asimétrico, con unos brazos de la suspensión más largos, más anchos que otros, por el circuito de Indy. Por la configuración, vamos, actualmente también se trabaja con una configuración desigual, aunque no tan exagerada, sí en los neumáticos, pero no en lo que es la arquitectura de... Lo que son geometrías de suspensión, pero no como esto. Esto estamos hablando, como acabas de decir, brazos de longitud desigual y una serie de historias. Entonces, Jim Clark gana en 1965 las 500 millas de Indianápolis. La controversia surge porque muchísima gente considera que Graham Hill ganó en 1966 con Lotus, cuando no es así. Graham Hill ganó con un Lola T90. Y hubo una controversia importante porque consideraba Lotus que había ganado ellos, había habido ahí un desliz de que si habían apuntado a mano o no habían apuntado a mano. No sé qué puñetas ocurrió, que al final le acabaron dando como ganador a Graham Hill. Y Chapman y Clark, por supuesto, callaron y volvieron al año siguiente, pero al año siguiente abandonaron. Realmente podemos decir que es un coche que ganó una vez y media, por no decir las dos completas, ganó una vez y media las 500 millas de Indianápolis, el Lotus 38. Y aquí ya vamos a empezar a tener conceptos que sí van a ir apuntando al 72, aunque no lo parezca, porque en la siguiente fotografía ya vemos la intentona. Aquí lo tenemos. Exactamente. La intentona ya con el 56, con una turbina de gas. Perdona. He puesto el Lotus 63. Perdón. No, es la 2008, tiene que ir. Un segundillo, que es que se me ha... Claro, porque me la... no la tengo. No me digas que no la tengo. Espérate. Voy a mirar a ver. Te la mando otra vez, si no. Que se me ha despistado. No, voy a ver si es que me he despistado y no. Claro, por eso he pasado yo a la... Vamos a ver. Míralo, claro, estaba aquí. No, es que no me lo había bajado yo. No, perdonadme, lo bajo en un momentito y lo ponemos. Sí, voy contando. Aquí ya nos metemos ya en palabras mayores, porque Chapman y Philip, era en aquel momento el ingeniero de cabecera, luego se pasó, me parece que fue a Tyrrell, a sustituir a este, ¿cómo se llama? Al creador del P-34. Garner, Derek Garner. Un momento. Ahora sí, con el famoso STP. Ahora sí, ya está la imagen. Bueno, pues aquí tenemos un 4x4 con turbina. ¿Cómo es? Pratt & Whitney o cómo es? Pratt & Whitney. Sí. Yo les decía, bueno, como lo españolizaba, yo decía Pratt & Whitney. Ya está. Entonces, es un vehículo, pues eso, lo que es una máquina terrible. Por en cierto, este momento... quería comentar con la gente que se dé cuenta, no hace falta que te digan que, o por lo menos salta a la vista en un coche de carrera, no hace falta que te digan que es un 4x4, porque cuando ves la anchura o lo que es la planta del neumático, tanto del delantero como del trasero, se ven que son prácticamente iguales o muy parecidos. Entonces ya te está indicando muy mucho a qué ejes se están trasladando la potencia. Sin embargo, en una tracción trasera siempre hay mucha diferencia entre el tamaño de la trasera y el tamaño de la delantera. Así que nada, era simplemente un pequeño apunte. Pero además el interés de esta fotografía es que detrás tenéis un Eagle, que era la norma de los coches que corrían en indicar ese año. Entonces, fijaros la diferencia que había conseguido meter Colin Chapman, que luego además también me parece que, creo que sí, habían diseñado también otro coche también con turbina para Parnelli, creo que fue. Esto no lo podía contestar bien claro Charlie. Pero bueno, lo importante es que de esta experiencia, que ocurrió solamente en las 500 millas de Indianápolis de 1967, es decir, al año siguiente, no, al 68, al año siguiente de que Clark abandonara y todo lo demás,
va a venir el 56B, que es un coche que vais a reconocer inmediatamente, que es aquel coche turbina, también 4x4 y con aquellos colorines dorados y negros, en el que corrió Fittipaldi. Lo que pasa es que sin demasiada fortuna, el 56B. Y esto ya se va pareciendo más al Lotus E72. Sí, sobre todo esa forma de cuña tan característica. Total. Ese es el fundamento. Y hay un dato intermedio, que es el 63. Que es el que he mostrado antes, que no debería haber mostrado. Pero bueno, ya que no lo hemos visto, este es del 69. Bien, pues esta es otra intentona de Colin Chapman de llevar la tecnología de 4 ruedas a los circuitos. Tracción a las 4 ruedas, mejor dicho, a los circuitos. Y vemos otra vez la misma constante que estamos contando siempre. Es decir, los discos de freno muy pegados a lo que es el eje longitudinal, siempre está buscando esa ductilidad del eje longitudinal y esa capacidad de torsión para favorecerse de ella, lógicamente. El 63 no hizo nada, pero no es que no hiciera nada solamente el Lotus 63. Hubo una experiencia, me parece que es de la misma época, 68, 69, de la propia Cosworth, que intentó hacer un 4x4 que tampoco funcionó, lógicamente. No se llevan muy bien los circuitos y los 4x4 no se llevaban bien. Hoy en día, porque no se podría hacer, pero igual ahora con la tecnología actual y los materiales que tenemos en la actualidad, pues igual se podía hacer algo. Sí, pero es imposible. Tenías que meter 2 transmisiones, tenías que meter más cachivaches dentro, lógicamente era más pesado y disponías de la que disponías, ¿no? Y coches en realidad al final en cierta manera torpes para lo que un piloto necesitaba en aquella época e incluso en esta. Sí. Y bueno, hasta aquí el anecdotario central antes de llegar al 72, que ya lo hemos tratado. Y ahora vamos a contextualizar un poquito las tonterías que hemos estado contando. Entonces, lo primero, para que veáis que se afectaban, que tenían problemas similares a los que tienen incluso nuestros modernos vehículos. Esta es una fotografía de un Tyrrell 003, que supongo que sería del 72, conducido por François Sever, en el que se han puesto 2 especie de cañerías para sacar el calor residual de los radiadores lo más lejos posible de la parte inferior del alerón. El que estáis viendo se perciben ¿cómo se llama? La cinta americana, es decir, estaba batido. Realmente esto tienen que ponerlo en horizontal para que el calor salga lejos, porque el calor era un problema en aquella época. Sí. Que es de lo que hablábamos antes cuando mencionábamos la elevación de los alerones, precisamente para que el aire arriba fuera lo más estable posible y más aprovechable. Cuando empezaron a necesitar carga aerodinámica, efectivamente llevaron los alerones más abajo, pero se encontraron con que el aire caliente no se comporta igual que el aire frío. Y tuvieron ese problema. Tuvieron pegas a manta. Y ahora podemos pasar ya a la siguiente. Que estamos hablando de un esquema, ¿verdad? Sí. Sí, el Lotus que hemos visto antes, el verde, que era muy bonito. Para aquí que veáis que tiene el motor central, el esquema de V inversa que hemos hablado antes, es decir, este sería la V y luego tendríamos el cerrojo hacia atrás, con la imagen que viene ahora, que la hemos visto antes un momentito, pero nos permite comprender que Colin Chapman, la 2003, la 3003, que sí, la que hemos visto antes, sí, correcto, que son los disquitos que están pegados al... Desde el mediados de la década anterior ya estaba buscando pues eso, concentrar la mayor cantidad de elementos sobre el eje longitudinal, precisamente para conseguir eso que estamos hablando todo el rato, que es una torsión más o menos estable que favorezca pues que los neumáticos apoyen bien en el suelo y que el vehículo se comporte de una manera razonable en todo punto y condición. Sí, sobre todo, y la duración de los neumáticos, que no era un tema... Era un tema que no se trataba porque en los años 50, tú lo sabes mejor que yo, los neumáticos eran realmente duros. No se buscaba tanto el agarre como sí la durabilidad y la duración, y la realidad es que es eso, que conforme se fue avanzando en tecnología de neumáticos, cuando se trajo ya, sobre todo estas cosas vinieron muy bien
cuando entraron la gente que... Toda la tecnología que venía de Le Mans entró en Fórmula 1 y esos neumáticos necesitaban ya unas suspensiones que fueran capaces de mantenerlos más pegados al suelo para precisamente controlar ese desgaste. Y aunque tenían el modelo de construcción no era radial, todavía no había entrado mi Eden, que ya estaba empezando el tema de los rallies y todas esas cosas. En esta época ya estaba funcionando, implicándose mucho también en fórmulas menores, como la Fórmula Renault, etcétera, pero en Fórmula 1 todavía no había aparecido. Y sin embargo, ya tenemos neumáticos mucho más blandos que los de hacía unos años. Si antes incluso podías guardar unos neumáticos que se compraban prácticamente carrera a carrera, tú podías guardar los sobrantes que estaban gastados, los guardabas para la siguiente carrera. Y ya ese abanico de posibilidades se va reduciendo poquito a poco, de manera que los neumáticos pues cada vez cuesta menos gastarlos, ¿no? Claro. Sí, pasas de aquellos famosos Pirelli Stella Bianca de los años 50 que eran capaces de aguantar varias carreras, grandes premios de aquella época, que hay que echarle también de comer aparte. Estamos hablando de carreras muy largas por asfalto. En algunos casos no era asfalto, era prácticamente tierra. Y sin embargo, claro, estaban hechos para lo que estaban hechos. No buscaba agarre, en realidad buscaba que aguantaran toda la carrera sin pincharse o sin darte un susto. Tenían que funcionar simplemente como elementos de rozamiento, pero sin ese matiz que aporta la competición, que convierte cualquier tornillo, cualquier elemento en algo extraordinario, porque además de soportar las fuerzas para las que ha sido creado, pues tiene que soportar infinitas fuerzas más, tiene que dar un rendimiento mucho mayor y tiene que hacer. Sí. Luego llega Pirelli, hace unas cagarrutas de neumáticos y bueno, se acaba todo. Pero ahí está la historia. Eso bonita, ya ¿no? Sería también para otro programa también. Y la última foto por hoy, porque ya tengo que subir para arriba para ver a Mama y demás, sí, es el nivel de influencia de Lotus 72 en sus rivales. Aquí tenemos el típico Tyrrell 005 de 1974, que en vez de aquel frontal redondeado que tenía, tan característico, pues hace un intento que no llegó a nada, no llegó a competir, se hizo solamente en entrenamientos y le mete una cuña de maravilla para ver si esto realmente funciona, porque entonces, como decía Jero en el anterior programa, la gente trabajaba en prueba de fallo y error, ¿no? Probamos, no funciona, pues desterrado. Probamos, funciona, pues venga, a seguir. ¿Se puede evolucionar? Pues seguimos. No se puede evolucionar. No había simuladores. ¿No? Ni CFD, ni porras. Ni CFD, ni CAD, ni CAM, ni nada. Y ya la siguiente salto será para cuando nos volvamos a ver, que esperamos los dos, Jero y yo, que sea más pronto que... Sí. Ya nos vamos a meter ya en harina de otro costal con el primer WinCar y con la llegada de la tecnología turbo y todas las convulsiones de una Fórmula 1 que ya sí, es decir, a finales de los 70 ya empezaba a ser el centro de la actividad automovilística mundial. ¿Por qué? Pues porque ya se implicaban las marcas, se implicaba un montón de elementos que antes la miraban un poquito de soslayo. ¿Y por qué? Pues porque era un laboratorio rodante fabuloso para probar tecnologías, para todo tipo de aventuras. Y ahí estamos, vamos. Muy bien, pues espero que la gente pues la haya entretenido esta segunda parte y también por lo menos hemos podido hablar del Lotus 72, que era una de las cosas que queríamos, que al final no pudimos. Y en la tercera parte ya espero que sí, que nos metamos ya de lleno en lo que fueron los Lotus 78, 79 y claro, probablemente hablemos del porpoising de aquella época, que no tiene mucho que ver con el porpoising de esta, pero que algunos se empeñan en hacerlo igual. Me trae al mal andar. Si realmente antes tú tenías dos carrejos por donde entraba el aire, uno separado a 1 metro de otro. En una curva, lógicamente, el que iba por el interior recibía una cantidad de aire X y el que iba por el exterior recibía otra cantidad de X. La velocidad de uno no coincidía con la otra. Y no se juntaban en un difusor. Los difusores entraron en 1983. Por es decir, no había un difusor. Además fue por una necesidad natural. Ya no tengo esos dos canales como tenía. Necesito buscar otro dispositivo que me permita hacer eso.
Entonces, entre el follón de uno y otro, pues en esa forma de juntarlo es donde había problemas y al final acababas teniendo pues los rebotes y demás. Bueno, también las suspensiones eran más arcaicas que las de ahora. Sí, bueno, Pero y Gordon Murray se inventó aquel maravilloso invento del grifito que llevaba. Los argentinos lo recordarán, seguro, seguro. Hay que decirlo. El vídeo de Albert Fábrega con la cucharita y ha hecho mucho daño, porque es que la cucharita está inerte y tú le metes el aire. Pero en el sistema del coche, es el coche que crea la fuerza debajo, que es en la que se va a apoyar, y la dota de energía desde el alerón delantero. Es un sistema dinámico, como bien está. Claro, tienes que convivir. Al final esto es como una, no sé cómo decir, como una cama elástica, ¿no? Del papá que dice, ¡ay, qué bonita! Que mi hija va a saltar muy bien y ya verás cómo voy a disfrutarlo yo. Y los chiquillos que son engendros del diablo, pues salta, pero se convierten inmediatamente en un mass damper. Flexionan las rodillas, las caderas van sueltas, el cuerpo y los brazos siempre van buscando que el punto G esté en el lugar adecuado. Sube el padre pensando que aquello es una maravilla y lo único que hace es potenciar la cama elástica y en cuanto se desacompasa con la fase de compresión y la de expansión, pues sale despedido, porque es lo normal, que es lo que está pasando ahora con el porpoising. Crea el coche una fuerza y no tenemos de momento herramientas ni en la suspensión ni en los neumáticos que han perdido elasticidad para poder domarla. Entonces, bueno, pues hay todavía alguno que considera que el porpoising es una especie de bicho que está en los circuitos esperando a que pase un coche para asaltarlo, ¿no? No, el porpoising lo crea cada coche. Es decir, la forma de force es la que va a crear un porpoising, vamos, un barsopeo concreto, sí, y cada uno tiene que de hecho ese cabeceo redundante, que es lo que ocurre en estos coches modernos, si te fijas, depende del circuito y depende ya, porque se decía al principio, no, es que es la velocidad. No, perdóneme usted, pero pueden ir muy rápido, realmente muy rápido, y el circuito ser muy liso, muy liso, muy liso, y se puede intentar evitar. El problema es cuando empieza a haber ondulaciones y cositas, ya no tenemos inertes, por ejemplo. Y el padre empieza en vez de absorber la energía, a potenciarla. Totalmente. Es que estamos hablando, es lo mismo que en un columpio. Vamos, no es lo mismo que en un columpio, pero sí, estamos hablando de un sistema que tiene una energía y que tú puedes intentar absorber esa energía o aumentar esa energía. O a lo mejor lo que consigues en vez de absorberla es seguir aumentando. Pero bueno, no podemos. Bueno, ya alguna vez tendré que explicar realmente qué es el porpoising. Al final no podemos. Bueno, antes de despedirnos, José, te iba a decir que voy a hacer raid, en especial en esta vez que he visto que están mis compañeros de bandera azul. Pues os voy a mandar con ellos en la raid a la gente y bueno, pues decir que muchísimas gracias por haber venido y bueno, y sobre todo a José agradecerle. Hemos estado a un tris de no, pero al final ha sido que sí. ha estado la cosa muy estrechita, pero al final, bueno, hemos podido hacerlo. La verdad es que para mí ha sido como siempre un placer hablar de todos estos temas.